Damos la bienvenida a Diana Atamaint, quien es presidenta del Consejo Nacional Electoral, organismo que está investigando también las denuncias periodísticas que se han hecho en el caso Arroz Verde y Majano, así como los recursos que han ingresado a los partidos políticos. Estudian también procedimientos utilizados por otros partidos políticos que podrían ser descalificados. Bienvenida, ingeniera Tamaint. Quisiéramos conocer, en primer lugar, los avances que se han dado en cuanto a las denuncias de financiamiento de campaña que han afectado al movimiento Alianza País. Muchas gracias. Buenos días con todos. Sí, efectivamente el Consejo Nacional Electoral está revisando las cuentas de campaña de años anteriores y lo que corresponde los últimos de elección presidencial en lo que respecta a nuestras competencias y a lo que determina la ley y la Constitución. Esto es, nosotros tenemos la obligación de mirar las cuentas de campaña en tanto que estos gastos de campaña no excedan a los montos máximos o a los montos límites que la misma ley lo propone, y también la transparencia de sus aportantes. En ese sentido, son informes voluminosos. Nosotros tomamos la decisión de pedir información tanto de las cuentas bancarias del movimiento Alianza País, al Banco Nacional de Fomento, en su momento, el Banco Ecuador. Sí, le estamos escuchando. Que ha sido remitido a nuestro análisis, así como también los aportes que constan en sus cuentas del movimiento Alianza País, que también han sido reportados. De otra parte, nosotros estamos entregando toda la información requerida tanto por Contraloría como Fiscalía para su respectivo informe, análisis e investigación dentro de las competencias de cada uno de ellos. Dentro de los hallazgos que nosotros hemos tenido en este examen que estamos realizando, básicamente hay números altos, montos significativos que vienen de los aportes de personas naturales. Bueno, mientras ellos no excedan el límite máximo, no llama la atención, pero sí llama la atención cuando estos depósitos son reiterativos y cuando al hacer un cruce de cuentas con el SRI, estas personas, la mayoría de ellos, no declaran impuesto a la renta, es decir, no generaron ingresos o han sido mínimos los ingresos que no se contraponen, que no se validan con los aportes que se realizan por estas personas. En todo caso, de dónde salieron esos fondos de que tuvieron las personas, eso ya le corresponde a otra instancia, sería la Fiscalía, la Unidad de Análisis Financiero, etcétera, actuar sobre aquello y transparentar de dónde salieron esos recursos, pero nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad de mirar el origen. Eso quiere decir quiénes son los aportantes y que no hayan excedido los límites del gasto y que hayan sido aportes dentro de lo que la ley permite. Ingeniera Tamaint, muy buenos días. Usted mantuvo una reunión con el Contralor subrogante Pablo Celi justamente para trasladarle y comunicarle esta situación. ¿Cuál sería en este caso la participación de la Contraloría General? ¿Hacia dónde apunta el control de este organismo? Bueno, precisamente las competencias de la Contraloría y la Fiscalía ya tienen otras atribuciones y otros alcances, sus competencias, como por ejemplo indagar si estas personas pertenecían al sector público, privado, indagar los ingresos, de dónde provienen esos recursos que se mantienen. Por ejemplo, una persona natural que aporta en un mes 10,000, 20,000 dólares en un solo día, sí llama la atención. Esas serían las competencias de la Fiscalía, indagar inclusive ya en cuentas personales, se trata de ver con auxilio bancario, etcétera. Eso ya les corresponde y esa sería la tarea tanto de Contraloría como de Fiscalía, de mirar si como en las denuncias se ve de que los aportes habrían venido inclusive de gobiernos locales, de gobiernos autónomos locales. Eso ya le corresponde tanto a la Contraloría como a la Fiscalía, puesto que nosotros, dentro de los análisis que tenemos, no se ha identificado tales aportes.
Ahora, en lo que sí compete directamente al Consejo Nacional Electoral, ingeniera Tamain, están acciones de autoría y control, particularmente aquellas que deben darse en la marcha de un proceso electoral y cuando éste finaliza. En algún cónclave periodístico se hablaba sobre los aportes de campaña, no solamente en las últimas elecciones, en el último periodo, sino históricamente en Ecuador, y se deduce, se concluye por parte de periodistas e investigadores que este tipo de sucesos siempre se han dado en Ecuador, pero que nunca ha sido controlado, menos auditados. Dicen que no se roba con recibo. Entonces, lo más importante son los aportes de carácter ilegal, aquellos que se ocultan, pues en los procesos no se registran las verdaderas cifras. Se puede decir, sí, que burlan a las autoridades, pero también es evidente que no hay el debido control, pues ha sido público y notorio la fastuosidad, el derroche que se ha hecho en muchas campañas políticas, tanto locales como nacionales, sin que las autoridades actúen. ¿Cómo corregir estas situaciones a futuro? Sí, precisamente son esas limitaciones y vacíos que tenemos nosotros actualmente como Consejo Nacional Electoral, que nos encontramos con el actual Código de la Democracia, con las competencias limitadas, sin alcances debidos, y también otro tema que se evidencia es de que no hay sanciones drásticas en el momento que se incumplen estos parámetros de control que se ponen hasta el momento, y no hay tampoco parámetros de control más exhaustivos para que se transparente el verdadero gasto electoral. Los montos son mínimos, inclusive que la ley mismo permite invertir en las campañas y que forzosamente tienen que declarar por esos montos para no incurrir en tal falta, lo cual no es sincero, como usted bien lo acaba de decir, no hay sinceramiento en el gasto en campaña, por lo que estos y otros temas son fundamentales ahora. Aprovechar la oportunidad que tenemos, que está ya en marcha el proyecto de reforma al Código de la Democracia, plantear iniciativas que ayuden y den las herramientas suficientes para que cada entidad dentro de sus competencias pueda mejorar y ser más efectivos sus controles. Por ejemplo, he planteado yo la posibilidad de crear una fiscalía electoral dentro de la Fiscalía General del Estado, para que los controles no sean solamente en época de campaña, sino la vigilancia del manejo de los recursos, tanto los que les dan el Estado ecuatoriano, los partidos políticos, como los aportes de personas naturales o de sus adherentes, de su manejo y del origen de esos fondos, de dónde salen para el manejo de los partidos políticos. He propuesto esto, si bien puede ser un asunto administrativo y rápido, creo que es conveniente institucionalizar y que debe ser recogido dentro del Código de la Democracia, que lo estamos discutiendo, que lo estamos construyendo con la participación de organizaciones políticas, con la participación de la sociedad civil, para tener un más adecuado, un mejor Código de la Democracia, que mucha falta nos hace. Y además ya han pasado 10 años de pruebas, hemos pasado una elección, una de las más complejas, con un número de candidatos y organizaciones políticas que nos dieron, nos advirtieron y nos dejaron lecciones aprendidas de los vacíos y de lo que puede pasar una normativa que ya no tiene vigencia, una normativa que tiene muchos vacíos, y creo que esa es la oportunidad de ir por ingeniera Tamain, que nos hace falta para enfrentar las próximas elecciones. En caso de comprobarse ciertas las denuncias que se han presentado en los casos periodísticos, ¿a qué consecuencias deberían atenerse los partidos políticos involucrados, particularmente Alianza País? Bueno, en todo caso hay que hacer todas las investigaciones de forma ágil, tienen que llevarse adelante investigaciones oportunas. Creo que algunos periodos que se han pedido se investigue, según la ley, ya precluido esos plazos, esas posibilidades de evaluar. Son 5 años que nos dan a nosotros, de 5 años hacia atrás. Sin embargo de ello, nosotros estamos revisando esas cuentas para transparentar el fondo, el origen. Justamente estamos poniéndonos en el escenario de que estos temas sean correctos ante esa posibilidad. Desde el punto
de vista de la justicia es claro el camino que se tiene que seguir. Será la Contraloría, la Fiscalía la que instauren los debidos procesos y se los juzgue. Pero deberían haber también consecuencias en el escenario político, y esto estaría en las manos del Consejo Nacional Electoral y de sus organismos. Precisamente por eso, dependiendo de las responsabilidades y en cuáles serían las infracciones o los delitos que se han cometido, tendrá que poner las sanciones de acuerdo a las leyes vigentes. En el caso del Consejo Nacional Electoral, lo que nos corresponde a nosotros específicamente, nosotros somos un ente meramente administrativo y tenemos también dentro de la función electoral al Tribunal Contencioso Electoral, que es la entidad que debe juzgar y sancionar las infracciones electorales que se podrían haber cometido dentro de lo que corresponde a la normativa y que actualmente está en vigencia. En lo que le decía al inicio, no tenemos sanciones drásticas, tenemos sanciones mínimas en el caso de superar el límite del gasto electoral y que recae precisamente como infracciones electorales, y nosotros no juzgamos a aquellos que podrían determinarse o identificarse como delitos Tendríamos electorales. que lamentablemente Entonces, concluir que estaría ya dependiendo de la normativa de cuál sería la infracción o el delito que se identifique que se podría haber cometido. Tendríamos que concluir lamentablemente que los infractores, así se les compruebe de acuerdo con el esquema, con el marco electoral que existe en Ecuador, se salen con las suyas. Mire, por eso es importante ir hacia una verdadera reforma integral y profunda del Código de la Democracia, por el cual estamos nosotros trabajando junto a organizaciones e instituciones del Estado y organizaciones políticas, que es lo que buscamos precisamente, tener las herramientas legales adecuadas para un mejor control del movimiento de cuentas de los partidos políticos y otros temas que deben ser incorporados dentro del Código de la Democracia. Ingeniera Atamain, otro de los temas en los que el Consejo Nacional Electoral, el transitorio del cual usted fue parte, ha sido observado, tiene relación con las candidaturas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, toda la polémica en torno a la documentación presentada por José Carlos Tuárez, quien hoy es titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Las autoridades, entre ellas usted, han sido precisamente convocados a la Asamblea Nacional en el contexto de un control político que el legislativo pretende sobre este tema. Sí, precisamente esta investigación está en la Asamblea Nacional, en el sentido de que todas las autoridades que tenemos que ver en su calificación y en su nombramiento, estamos convocados a rendir cuentas. Yo el día de mañana estaré en la Comisión de Participación Ciudadana a las 8 de la mañana, en el que presentaré todos los elementos, todos los insumos del proceso de selección y calificación de la candidatura del señor Tuárez, y para que la Asamblea Nacional, dentro de sus competencias, pueda tener todos los elementos y pueda continuar con el trámite de la investigación y la determinación de responsabilidades en el caso de comprobarse de forma fehaciente de todas las irregularidades que se han cometido en el caso del señor Tuárez, sobre todo en lo que respecta a la posibilidad de que él habría cometido perjurio al mentir, tanto en la información que presentó en la declaración juramentada para participar en esta contienda electoral. ¿En qué falló el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral en el caso de Carlos José Tuárez? Perdón, ¿me repite la pregunta? ¿En qué fallaron los organismos Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral en el caso de Carlos José Tuárez al permitirle que sea candidato? Bueno, nosotros estamos entregando toda la información, se cumplió con los parámetros de calificación, todos los documentos que él presentó en original y copias notarizadas, presentó una declaración juramentada. En el caso de identificarse como sacerdote, en ningún momento, en ningún documento hace evidencia de aquello, y luego de que es calificado, efectivamente, él se identifica como sacerdote. Esas situaciones que se presentaron, que corresponden ya a responsabilidad propia del postulante, tendrá que ser evaluada y analizada
tanto como la Contraloría lo está haciendo, así como la Asamblea Nacional por su parte y la Fiscalía también dentro de sus competencias. Podemos decir, ingeniera Tamain, que el Consejo Nacional Electoral no avanza en un proceso de revisión, de certificación y de análisis más profundo de la documentación que presentan en este caso los candidatos. Podríamos decir que el Consejo Nacional Electoral, más allá de verificar, confía en la buena fe y en la documentación que se presenta para acceder a una candidatura. En todo proceso de concursos de oposición y méritos y de ocupar cargo público, ese es precisamente el principio con el que se convoca, de buena fe, de la transparencia y de la veracidad de todo lo que se estarían presentando quienes aspiran a esos cargos, y por eso el respaldo que tiene la autoridad competente en la calificación de estas candidaturas precisamente es confiar en los documentos, pedir copias notarizadas, pero básicamente la declaración juramentada tal como se hace en todas las entidades públicas. El cruce de información se lo hace ya en el caso del servidor público, una vez que ya tiene que posesionarse, se cruza esa información, usted sabe, con el Ministerio de Trabajo, se cruza con Contraloría, se cruza y eso ya queda bajo la responsabilidad que lo declarado en aquellos documentos, en su currículum, de declarar de la experiencia que tiene, de declarar los títulos que tiene, ya corre bajo la responsabilidad de la persona y asume las consecuencias de lo que significaría forjar esos documentos. Quisiéramos pedirle finalmente, ingeniera Tamain, que nos comente sobre el futuro de los partidos políticos en Ecuador. Hay entre 10 a 20 movimientos que están cuestionados, muchos de ellos amenazados con desaparecer por incumplir con el artículo 327 del Código de la Democracia, que sanciona a los partidos que no tienen porcentajes mínimos de votación en procesos electorales en Ecuador. Y el otro tema también que se investiga y se están llegando a conclusiones sobre fraudes que se habrían cometido también en la inscripción de varios partidos y movimientos, incluyendo entre ellos la falsificación de firmas. Sí, bueno, nosotros en el caso del cumplimiento de los requisitos de las organizaciones políticas, una vez que han pasado procesos de elección y no hayan cumplido con ellos, procederemos de forma rigurosa con respecto de aquello, en la medida de que se puedan analizar la posibilidad del retiro de la personería jurídica de aquellas organizaciones políticas que no hayan cumplido con estos requisitos, y lo haremos en el transcurso de los próximos meses o días, porque eso ya corresponde nosotros hacer un análisis eminentemente técnico, sin ningún carácter político ni de dedicatoria a nadie, sino más bien con la necesidad de depurar la existencia de organizaciones políticas. Y en otro sentido, sobre la base del informe preliminar que la auditoría nos hace llegar de que algunas organizaciones políticas no habrían completado con sus firmas para tener su personería jurídica, de algunas posibilidades de responsabilidad de no contar con estos requisitos antes de su otorgamiento de su personería jurídica. Nosotros estamos evaluando, esperando que salga el informe definitivo y que la misma Contraloría determine responsabilidades, como siempre lo hace en sus informes, para tomar nosotros los ajustes y implementar las recomendaciones que la Contraloría haga al respecto. Por tratarse de un tema de interés local, ingeniera Tamain, ¿algún comentario suyo sobre lo expresado por Paul Carrasco, ex prefecto provincial, que tenía un movimiento local y tiene el movimiento nacional Juntos Podemos, al referirse Paul Carrasco al informe de Contraloría que cuestiona justamente estos procedimientos de creación, de inscripción del partido? Señaló públicamente, Paul Carrasco me refiero, que este es un plan para desestabilizar la democracia. Bueno, es un criterio que yo respeto mucho. Ustedes saben que la libertad de expresión y de opinión está bajo la responsabilidad de cada ciudadano, y en todo caso la ciudadanía puede tener la seguridad y la certeza de que el Consejo Nacional Electoral actual no está actuando con miramientos políticos, sino eminentemente técnicos jurídicos,
y apegados a derecho. Bien, queremos agradecerle por habernos atendido a la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamay.